La noche caía lentamente sobre la ciudad, envolviéndola en un manto de sombras y silencio. Las luces de las calles parpadeaban con una intermitencia inquietante, creando formas espectrales en el asfalto mojado por la reciente lluvia. En medio de esa oscuridad, Daniel caminaba apresurado, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo y el ceño fruncido por el frío cortante que le azotaba el rostro. Había salido tarde del trabajo, y la idea de atravesar esas calles desiertas le provocaba un escalofrío que no lograba sacudir. A lo lejos, el sonido tenue de una risa infantil rompió el silencio sepulcral. Daniel se detuvo en seco, aguzando el oído. ¿Qué haría un niño afuera a esas horas? Miró a su alrededor, pero no pudo distinguir a nadie en la penumbra. Pensó que quizás el cansancio le estaba jugando una mala pasada y decidió apresurar el paso. Sin embargo, apenas avanzó unos metros, la risa volvió a sonar, esta vez más cercana y claramente burlona. Un nudo de inquietud se formó en su estómago. Giró sobre sus talones y escudriñó la calle, pero no había nadie. Las ventanas de los edificios estaban oscuras y las puertas cerradas. El eco de la risa resonaba en su mente, perturbador y persistente. Tragó saliva y continuó avanzando, tratando de convencerse de que no era más que su imaginación. Pero entonces, la voz se hizo presente, susurrante y fría como el hielo. «Te hace gracia», dijo la voz con un tono rasposo que erizó cada vello de su cuerpo. Daniel sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Quién está ahí?», preguntó con un hilo de voz, girando la cabeza en todas direcciones. La respuesta fue un silencio abrumador, seguido de una carcajada que resonó como un trueno en sus oídos. El pánico se apoderó de él. Sin pensarlo dos veces, echó a correr calle abajo, pero parecía que mientras más corría, más lejos estaba de su destino. Las calles se volvían laberintos sin salida, y la oscuridad se hacía más profunda. Las risas se multiplicaban, envolviéndolo en una cacofonía de voces que parecían provenir de todas partes y de ninguna. De pronto, tropezó y cayó al suelo, raspándose las manos y las rodillas. Un dolor agudo le recorrió el cuerpo, pero el miedo era más fuerte que cualquier herida. Alzó la vista y vio una figura al final de la calle. Era un hombre alto, vestido con un traje antiguo y un sombrero de copa que ocultaba su rostro en sombras. Sostenía un bastón del que colgaba una pequeña campana que tintineaba suavemente. «¿Por qué corres, Daniel?», preguntó el desconocido con un tono que mezclaba burla y amenaza. Daniel se incorporó con dificultad, tratando de retroceder, pero sus piernas no respondían. «¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre?», balbuceó, sin poder apartar la mirada de aquella figura que se acercaba lentamente, como deslizándose en el aire. El hombre se detuvo a pocos metros de él y levantó la cabeza, dejando ver unos ojos vacíos y una sonrisa que parecía cortada en su rostro como una herida. «Porque te hemos estado observando», respondió, y su voz resonó como un eco infinito. «Sabemos lo que hiciste». Daniel sentía que el mundo giraba a su alrededor. «No sé de qué hablas», dijo con desesperación. Las risas volvieron a sonar, esta vez más fuertes, más cercanas, como si un coro de voces estuviera rodeándolo. «Oh, claro que lo sabes», dijo el hombre, inclinándose hacia él. «Las risas no te dejan en paz, ¿verdad? Te persiguen, te atormentan». Las imágenes comenzaron a inundar la mente de Daniel. Recordó aquella noche, meses atrás, cuando, en una fiesta con amigos, se habían burlado cruelmente de un compañero de trabajo. Las bromas, las risas a costa de su desgracia. Él había sido el más cruel, había disfrutado viendo cómo aquel hombre se sonrojaba y agachaba la cabeza, humillado. Poco después, se enteró de que aquel compañero se había quitado la vida, incapaz de soportar más el acoso. «Eso fue un juego. Yo no quise», intentó justificar Daniel, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El hombre del sombrero rió entre dientes. «Las acciones tienen consecuencias, Daniel. Las risas que causaste han vuelto para cobrar su deuda.
Antes de que pudiera reaccionar, sintió unas manos frías agarrándolo por detrás. Volteó la cabeza y vio rostros pálidos, ojos hundidos que lo miraban fijamente, sonriendo con muecas siniestras. Trató de liberarse, pero sus fuerzas lo abandonaban. Las risas se intensificaron, perforando sus oídos, adentrándose en su mente como cuchillos afilados. «Déjenme en paz», gritó desesperado, pero su voz se perdió entre las carcajadas. El hombre del sombrero se inclinó aún más cerca, hasta que sus rostros casi se tocaron. «Ahora tú serás el motivo de risa», susurró, y su aliento helado hizo que Daniel cerrara los ojos con fuerza. Cuando los abrió de nuevo, estaba solo en medio de la calle. Las risas habían cesado, y un silencio sepulcral lo rodeaba. Respiró agitadamente, sin entender qué había sucedido. Todo fue una pesadilla, se dijo, intentando convencerse. Pero algo no estaba bien. Miró sus manos y vio que estaban pálidas, casi translúcidas. Trató de tocarse el rostro y sintió un frío intenso, como si no fuera su piel. De repente, una pareja pasó caminando frente a él, hablando animadamente. Daniel extendió la mano para llamar su atención, pero ellos siguieron de largo, atravesándolo como si fuera aire. El horror inundó su mente. «Estoy muerto», susurró para sí mismo. La realidad golpeó su conciencia con una brutalidad abrumadora. Las risas volvieron, pero esta vez provenían de su propio interior. Una carcajada escapó de sus labios sin que pudiera controlarla. Reía y reía, sin poder detenerse, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La risa se transformó en un grito ahogado, pero nadie podía escucharlo. Estaba atrapado en un limbo eterno, condenado a ser una sombra, un eco de aquello que había provocado. Los días se convirtieron en noches interminables. Daniel vagaba por las calles, invisible para el mundo, cargando con el peso de su culpa. Las risas eran su única compañía, recordándole a cada momento el motivo de su condena. Intentó hablar con otros como él, pero solo encontró más silencio y soledad. Una noche, vio a un grupo de jóvenes reunidos en un parque, riendo a carcajadas mientras señalaban a una chica que pasaba con la cabeza gacha. Daniel sintió una mezcla de ira y desesperación. Quiso advertirles, gritarles que pararan, pero sabía que no serviría de nada. Entonces, el hombre del sombrero apareció nuevamente, observándolo desde la distancia. «Ahora entiendes», le dijo con voz fría. Daniel asintió lentamente. «¿Hay alguna forma de detener esto?», preguntó con voz quebrada. El hombre lo miró con indiferencia. «El ciclo continúa. Las risas son contagiosas y el dolor que causan es profundo». Sin saber qué más hacer, Daniel se acercó a la chica que se alejaba del grupo. Extendió una mano hacia ella, aunque sabía que no podría sentirlo. Sin embargo, para su sorpresa, la chica se detuvo y volteó la cabeza ligeramente, como si hubiera percibido algo. Una pequeña esperanza surgió en él. Quizás aún podía hacer algo bueno, aunque fuera mínimo. Pero en ese instante, las risas regresaron, más fuertes y crueles. Daniel sintió que lo arrastraban una vez más hacia la oscuridad. «No puedes escapar», susurraron las voces. «Eres parte de nosotros ahora». La desesperación lo consumió. Comprendió que estaba atrapado en un juego macabro, sin posibilidad de redención. Las risas eran su cadena, su sentencia eterna. Y así, sin más, se dejó llevar por la corriente de voces que lo reclamaban, perdiéndose en las sombras de la noche. El parque quedó en silencio, y la chica continuó su camino, sin saber que había estado tan cerca de un alma en pena. Las luces de la ciudad brillaban indiferentes, mientras el mundo seguía girando, ajeno al sufrimiento de aquellos que habían caído en las garras de su propia crueldad. En un rincón oscuro, el hombre del sombrero observaba con su sonrisa inamovible. Sabía que pronto habría más como Daniel, más almas perdidas atrapadas en el eco de sus propias risas. Y mientras tanto, el ciclo continuaría, infatigable e implacable. Al amanecer,
las calles recobraron su actividad habitual. Las personas iban y venían, inmersas en sus pensamientos y rutinas. Nadie notaba las sombras que se escurrían entre ellos, los susurros que flotaban en el aire. Las risas seguían latentes, esperando el momento oportuno para manifestarse. En una oficina del centro, un empleado nuevo se presentaba ante sus compañeros. Nervioso, trataba de encajar y hacer amigos. Un grupo en la esquina lo observaba con miradas cómplices y sonrisas maliciosas. «¿Viste cómo se viste?», murmuró uno de ellos. «Parece sacado de otra época», rió otro. Las carcajadas comenzaron suavemente, pero fueron aumentando en intensidad. El joven, sintiendo las miradas y escuchando los murmullos, bajó la mirada, avergonzado. Las sombras alrededor se agitaron, y entre ellas, Daniel observaba con pesar. Quiso intervenir, pero sabía que era inútil. Estaba condenado a ser un espectador silencioso de la crueldad humana. Las risas, una vez más, cobraban vida, alimentándose del dolor ajeno. El hombre del sombrero apareció detrás del grupo burlón, sonriendo complacido. Su presencia pasó desapercibida para todos, excepto para Daniel, que lo miraba con mezcla de ira y resignación. «Siempre habrá quienes rían a costa de otros», dijo el hombre sin apartar la mirada de su nueva presa. «Y siempre habrá un precio que pagar por ello». Daniel cerró los ojos, tratando de escapar de esa realidad, pero las risas penetraban en su mente, implacables. Sabía que el ciclo nunca terminaría, que él seguiría siendo parte de ese juego mortal. Las horas pasaron, y el joven empleado decidió tomar un descanso en la azotea del edificio. Miró al horizonte, suspirando profundamente. Daniel lo siguió, aunque sabía que su presencia era inútil. Pero algo diferente sucedió. El joven levantó la vista y, por un instante, pareció mirarlo directamente a los ojos. «¿Hay alguien ahí?», susurró el chico. Daniel sintió una sacudida. ¿Podía escucharlo? «Sí, estoy aquí», respondió con urgencia, aunque sabía que probablemente no lo oiría. El chico cerró los ojos y una lágrima resbaló por su mejilla. «Desearía tener a alguien con quien hablar», dijo con voz quebrada. Daniel, movido por un impulso, se acercó y, aunque no podía tocarlo, le habló con todas sus fuerzas. «No estás solo», dijo. «No dejes que te afecten. Eres más fuerte que ellos». El viento sopló suavemente, y el chico pareció sentir un ligero consuelo. Abrió los ojos y una determinación nueva brilló en su mirada. «No dejaré que me derrumben», murmuró, limpiándose las lágrimas. Se dio la vuelta y regresó al interior del edificio. Daniel observó con asombro. ¿Había logrado influir de alguna manera? Antes de que pudiera procesarlo, las risas estallaron a su alrededor, furiosas y discordantes. El hombre del sombrero apareció una vez más, pero esta vez su sonrisa había desaparecido. «¿Qué crees que estás haciendo?», espetó con voz áspera. Daniel lo enfrentó, sintiendo por primera vez desde su condena un atisbo de valor. «No permitiré que sigas haciendo daño», declaró firmemente. El hombre rió sin humor. «Eres parte de esto, no puedes cambiar nada», sentenció. Pero Daniel no se dejó intimidar. «Quizás no pueda cambiar mi destino, pero puedo intentar ayudar a otros a evitar el suyo», respondió con convicción. La figura oscura pareció meditar por un momento, antes de que una expresión de desdén cruzara su rostro. «Eres un necio», dijo finalmente. «Las risas siempre encontrarán una víctima. No puedes luchar contra eso». Sin más, se desvaneció en la sombra, dejando a Daniel solo en la azotea. Las risas se habían silenciado, al menos por ahora. Miró al horizonte y sintió una paz que no había experimentado desde aquel fatídico encuentro. Sabía que su camino sería difícil, que las fuerzas en su contra eran poderosas. Pero también sabía que, si había podido influir en una persona, aunque fuera mínimamente, tal vez aún quedaba esperanza. Las sombras comenzaron a disiparse con la llegada del nuevo día.
Daniel decidió que dedicaría su existencia a intentar contrarrestar el mal que había ayudado a propagar. No podría cambiar su destino, pero quizás podría evitar que otros cayeran en la misma trampa. Las risas resonarían siempre en algún rincón, burlonas y crueles. Pero mientras hubiera alguien dispuesto a enfrentar la oscuridad, habría una posibilidad de romper el ciclo. Y aunque el mundo siguiera ignorando su presencia, Daniel caminaría entre las sombras, luchando contra las risas que alguna vez lo condenaron. Porque a veces, incluso en la más profunda oscuridad, un pequeño acto de bondad puede marcar la diferencia. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.